Orden y grado de las ecuaciones diferenciales. Continuando con el análisis de lo que son las ecuaciones diferenciales, vamos ahora a revisar lo que corresponde a lo que es el orden y el grado de las ecuaciones diferenciales. El orden de una ecuación diferencial ordinaria es la derivada de más alto orden que aparece en la ecuación. Por ejemplo, la ecuación x de y diagonal de x menos 7y es una ecuación diferencial de primer orden, ya que la derivada involucrada en la ecuación es de primer orden. La ecuación d2y en dx2 más 3y es una ecuación diferencial de segundo orden. La ecuación de 3y diagonal de x3 menos 5 de 2y entre d en dx2 más 2y es igual a 3x es una ecuación diferencial de tercer orden. Podemos observar que no es necesario que aparezcan todas las derivadas en una ecuación diferencial. Por ejemplo, la de primer orden es normal, aparece una sola. En la de segundo orden aparece solamente la de segundo orden, no aparece la primera derivada, sino la segunda. En la de tercer orden aparece la tercera y la segunda y no la primera. No importa, pero sí forman la ecuación diferencial. Entonces es primer orden, segundo orden, tercer orden. El orden de una ecuación diferencial, ya sea ordinaria o con derivadas parciales, es el orden de la derivada mayor en la ecuación. Por ejemplo, si tenemos d3y en dx3 menos 5 d 2y en dx2 más 3 dy en dx3 más 2y, que es la función de la variable dependiente, igual a 3x, que es el valor de la variable independiente. Si se dan cuenta, aquí tenemos las tres derivadas que involucra esta ecuación diferencial. Tenemos tercer orden, segundo orden, primer orden. Obviamente, el orden de esta ecuación diferencial va a ser de orden 3. ¿Por qué? Porque es el mayor orden que se presenta. La ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden de una variable dependiente se puede expresar mediante la forma f de x, la función independiente de la variable independiente, el valor de la variable independiente, y, que corresponde a la función de la variable dependiente, la primera derivada, la segunda, tercera, cuarta, quinta, etcétera, hasta la derivada n. El grado de la ecuación diferencial. El grado de la ecuación diferencial es el exponente de la derivada de mayor orden de la ecuación. La ecuación debe tener una forma polinómica para que se pueda identificar el grado. Por ejemplo, si tenemos f de x igual a n x y a la n más a n menos 1 xy a la n menos 1 más, etcétera, a 1 x a la y prima, ¿sí?, más a 0 x a la y, ¿sí? Esta estructura representa una ecuación lineal, ya que si la función y sus derivadas están elevadas, si ni la función ni sus derivadas están elevadas a ninguna potencia distinta de 1, entonces, o de 0, entonces la función es de grado 1. Por eso se dice
que es lineal. Si vemos aquí, no existen expresiones exponenciales de la variable independiente, y lo que parece aquí como potencias no son potencias, son derivadas. Derivada n, derivada n-1, derivada 1, ¿sí? Y bueno, la función normal. Pero no tenemos ninguna elevación a ninguna potencia. Y en cada coeficiente que aparece multiplicándolas, solo interviene la variable independiente, por lo que una combinación lineal de sus soluciones es también solución de la ecuación. Entonces, para este tipo de funciones, decimos entonces que es una ecuación lineal, o sea, es una ecuación de grado 1. Vamos a expresar lo siguiente: resolver una ecuación diferencial. Para encontrar la solución de una ecuación diferencial, se debe encontrar una función que satisfaga dicha ecuación. Esto es, normalmente la solución de una ecuación diferencial es una ecuación que satisface esa ecuación. Si queremos resolver una ecuación, es encontrar el valor o los valores para la variable que haga que la ecuación sea verdad. Por ejemplo, si tenemos 7x más 4 igual a 0, despejando tenemos que x es igual a menos 4 entre 7, porque aquí está el 4 sumando, lo pasamos restando y después lo tenemos que dividir entre 7 para que la variable quede libre. Esto quiere decir que si sustituimos este valor en la x aquí, debe de satisfacer la igualdad. 7 por menos 4 entre 7, pues este 7 con este 7 se cancelan, se convierten en 1, y me queda aquí 1 por menos 4, es menos 4, más 4 me da 0. Y entonces la ecuación se satisface. Por lo tanto, la solución para la ecuación es x igual a menos 4 entre 7. Para encontrar la solución de una ecuación diferencial, se debe encontrar una función que satisfaga dicha ecuación. Si queremos resolver una ecuación diferencial, ¿sí?, debemos encontrar entonces el valor o los valores para la variable que haga que la ecuación sea verdadera. Por ejemplo, si tenemos f' de x igual a 5y sobre x, ¿sí?, entonces sabemos que y', porque f' de x es igual a y', es igual a 5y sobre x. Lo escribo de esta manera para que sea más fácil de visualizar. Teniendo esto, tenemos que buscar, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo y igual a 5 a x a la quinta? ¿Sí? El y' sería 5x a la 4. Aquí tendríamos 5x a la 4 igual a 5 por x a la 5, que sería y, entre x. Aquí está. Estoy sustituyendo este valor y y' lo tengo que sustituir por 5x a la 4. Esto me dice, haciendo las operaciones, que me queda 5, o sea, x a la 5 entre x, me queda x a la 5 menos 1, x a la 4, por 5, 5x a la 4, y 5x a la 4 es igual a 5x a la 4. ¿Sí? Quiere decir que, y igual a x a la 5 es la solución de la ecuación diferencial f' de x igual a 5y sobre x, ya que y es igual a x a la 5. Esta es una función que satisface la ecuación diferencial f' de x igual a 5y entre x. Aquí tenemos un ejemplo y la idea es precisamente que se vayan entendiendo cómo debemos buscar que se satisfagan estas estructuras. ¿De dónde sale, por ejemplo, esto? Pues resulta que como aquí tengo un 5
si yo aquí estoy poniendo 5y sobre x, la variable independiente va a ser x, obviamente, porque estoy hablando de y', donde f' de x, entonces la variable independiente es x. Y', pues obviamente tiene que ver con x. Muy bien. Ahora, x a la quinta, si yo tengo x a la quinta y derivo con respecto a x, ese x a la quinta de acá va a pasar para acá como un 5. Entonces, y igual a x a la quinta. Ajá, y al derivar esto, me queda y' igual a 5x a la 4, o sea, a la 5 menos 1. Muy bien. Teniendo esto, entonces ya puedo sustituir estos valores. Y, aquí en donde está la y, que aquí está x a la 5, y y', que es 5x a la 4, 5x a la 4. Esto tiene que ser igual a esto, que es exactamente lo mismo que tengo acá. Aquí tengo y' de y', con respecto a x, obviamente, que es esto, 5x a la 4. Y aquí tengo 5 por y, pero y dijimos que valía x a la 5, y todo dividido entre x. Aquí está dividido entre x. Cuando hago las operaciones, me queda x a la quinta entre x, me queda x a la 4, por 5 me queda 5x a la 4, y de este lado tenía ya 5x a la 4, por tanto se cumple la condición. Ecuación diferencial ordinaria, EDO. Contiene derivadas respecto a una sola variable independiente. ¿Sí? Si es una sola variable independiente, entonces es una derivada ordinaria, es una ecuación diferencial ordinaria. Si una ecuación diferencial contiene solo derivadas de una sola variable independiente, se dice que es una ecuación diferencial ordinaria. Por ejemplo, dy en dt más dx en dt es igual a 2x más y. Esta es una ecuación diferencial. ¿Por qué es ordinaria? Porque solo tiene derivadas con respecto a t. Entonces, como tiene una sola variable independiente, que es la t, por eso es que se maneja como ecuación diferencial ordinaria. Tenemos aquí dy en dx igual a 5 más x. Es una ecuación diferencial ordinaria. xy' más y igual a 3. También tiene una sola variable independiente, que es x. Por lo tanto, es una ecuación ordinaria. d2y en dx2 menos dy en dx más 10 igual, y igual a 0. Como tiene solamente derivadas con respecto a la variable independiente, entonces también es una ecuación diferencial ordinaria. Todas estas son ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias, ya que solo contienen derivadas con respecto a una variable independiente. Ecuaciones derivadas respecto a dos o más variables independientes se conocen como ecuaciones diferenciales con derivadas parciales, EDP. Las anteriores, que eran ordinarias, se conocen como ecuaciones diferenciales ordinarias, EDO. Bueno, hablando de las ecuaciones diferenciales parciales, EDP, si una ecuación diferencial contiene derivadas de más de una sola variable independiente, se dice que es una ecuación diferencial con derivadas parciales. Por ejemplo, tenemos aquí dy en dt más dy en dx. Esta es una derivada con respecto a t y una derivada con respecto a x, igual a 2x más y. Esto entonces no es una derivada, no es una ecuación diferencial ordinaria, sino que es una ecuación diferencial de derivadas con derivadas parciales, porque tenemos una derivada con respecto a t y otra derivada con respecto a x. Quiere decir que son dos variables independientes, t y x. Por ejemplo, dz en dx más dz en dy igual a 5 más x. Aquí x es variable independiente, pero también y es variable independiente por la estructura que tiene. Entonces,
tenemos aquí una ecuación diferencial que utiliza z como variable dependiente y x y y como variables independientes, igual a 5 más x. Si analizamos esta es de grado 1, Si analizamos esta, d2y en dx2 menos dy en dz más 10y es igual a 0. Entonces aquí tenemos una ecuación de segundo grado, porque tiene una derivada del grado 2, pero además tenemos derivadas parciales con respecto a x y con respecto a z. De tal manera que x y z son variables independientes, y es variable dependiente. Y entonces esta es una ecuación diferencial de grado 2, pero es con derivadas parciales. Todas estas son ejemplos de ecuaciones diferenciales con derivadas parciales, ya que contienen derivadas con más de una variable independiente. Hasta aquí este video.